Bendito seas para siempre, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos, de la tierra, de los mares y todo lo que en ellos hay. A ti damos toda gloria y honor, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Creador y damos gracias por el existir, porque lo debemos a ti, Señor. Pero damos gracias también, Señor, porque al vernos perdidos en nuestros pecados y nuestros delitos, enviaste a tu Hijo Jesucristo para salvarnos, Señor. Gracias por la cruz. Gracias por el amor derramado allí, Señor. Y te pedimos perdón por nuestras faltas el día de hoy, Señor, precisamente por esa cruz, por esa sangre. Límpianos, sánanos, Señor, libéranos, bendícenos, ayúdanos. Y que hoy tu palabra corra como un río, Señor, y que todos recibamos sabiduría, entendimiento, revelación, bendición, sanidad y libertad, Señor, en el nombre de Jesús. Te amamos mucho, Señor, y quedamos en tu presencia, Señor, para escuchar tu palabra. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Entonces, bueno, hemos estado mirando un tema, ¿verdad? Que acerca del juicio, ¿no? Del juzgar a los demás, pero decidimos extenderlo, decidimos extenderlo precisamente por la necesidad de abarcar lo mejor posible el asunto. Entonces vimos el juicio que Dios reprueba, que es el juicio del criticón. Estuvimos viendo el juicio que Dios alaba, que es el del discernimiento. Y hace 8 días estuvimos empezando acerca del juicio delegado, ¿verdad? Y vimos el juicio que Dios le ha delegado a las autoridades en los diferentes países con el fin de que haya como orden, de que haya como orden, de que haya justicia, de que haya orden, de que haya paz. Y bueno, ya vemos cómo se ponen las cosas cuando no hay autoridad, cuando la autoridad escasea, cuando la injusticia impera, cuando la autoridad tampoco está. Entonces entramos en un estado de ¿qué? De anarquía, que es uno de los estados más peligrosos en que una sociedad puede entrar, hermanos, cuando ya todo el mundo hace lo que quiere. Esto se vuelve un desastre, es brutal, ya no se sabe quién es bueno, quién es malo, todos contra todos y se desordena la sociedad y es un peligro. Y con ese mismo fin el Señor también estableció autoridades en la iglesia, con el fin de que la injusticia y de que la maldad no gobiernen la iglesia, no reinen en la iglesia. Y por supuesto, aunque la iglesia cristiana no es una iglesia tan ordenada como usted pudiera ver otras organizaciones u otras iglesias tales como la iglesia católica romana, ¿verdad? Que usted la ve jerárquica, que usted la ve con arzobispo, con papa, que es el rey de la iglesia católica, con arzobispos, que es como una especie de príncipes, y bueno, arzobispos, los obispos, los cardenales, bueno, cantidad de personas allí en unas jerarquías, aunque nosotros no tenemos esa organización tan jerárquica, cosa que yo le quiero decir una cosa, el hecho de que hayan autoridades en la iglesia cristiana, eso no significa que la iglesia cristiana tenga que ser gobernada por el hombre de la manera de los reinos humanos, ¿no? Yo eso sí quiero que lo tenga claro. Por esas razones que usted cuando llega a la iglesia cristiana, usted no tiene que entrar y arrodillarse delante del pastor y besarle la mano, porque nosotros tenemos muy claro, hermanos, que nosotros somos ¿qué? Hombres, y nosotros nos arrodillamos delante de Dios. Ni los pastores son reyes, ni el papa es rey, ni nada, pero usted se da cuenta cómo la gente genera estas cosas tan impresionantes. No, nosotros no tenemos esa organización tan impresionante, pero no significa que carezcamos de autoridades y de un orden también en la iglesia, con el fin precisamente de que las cosas no se salgan de su cauce, no se salgan de su orden. Y entonces hace 8 días miramos en lo que es el el proceso disciplinario bíblico, el que Cristo nos dejó, para acoger a una persona que está fuera de orden, para acoger a una persona que está siendo nociva en la congregación y llevarle a un punto entre darle oportunidad de que se corrija, de que se calme, de que se tranquilice o de ser expulsada al final de la congregación. Amén. Esto lo vimos hace 8 días, pero ahora quiero hacer un paréntesis porque el pastor Mauricio hoy me recordó algo, me habló de algo que me llamó harto la atención y que la verdad estaba completamente fuera de mi foco, estaba completamente como fuera de mi vista, porque la verdad es que no ando pendiente de este tipo de cosas.
pero se los quiero decir para aquellos que les gusta el estudio bíblico y que son curiosos con las doctrinas bíblicas. Resulta que hoy, el día 14 de mayo eh, de 1948, fue la primera vez que se puso la bandera de Israel allí en las tierras de lo que era Palestina. Y hoy estamos celebrando 73 años exactamente de este acontecimiento tan importante que fue la creación del Estado palestino. Ya no en una hoja, ¿verdad? De la ONU, que fue dada en 1947, sino cuando ya ellos ejecutaron esa orden y tomaron posesión nuevamente de la tierra. Eso fue en el año de 1948, 14 de mayo. Y hoy se cumplen exactamente, hermanos, exactamente 73 años. Entonces, hablando con el pastor Mauricio, nos poníamos a pensar en las doctrinas pretribulacionistas. Y le quiero decir rápidamente que la doctrina pretribulacionista piensa que una generación bíblica es de 70 u 80 años apoyándose sobre el Salmo capítulo 90, ¿no? Yo anote todos esos textos si usted después quiere estudiar y entender estas doctrinas bíblicas, que además de eso es la doctrina predominante hoy en día en la iglesia, que no lo era antes en la iglesia colombiana, pero que ha venido a hacerlo en la iglesia colombiana en la actualidad, la pretribulacionista. Entonces nos poníamos a mirar que según la doctrina pretribulacionista, hoy debería ser el último día para que el arrebatamiento de la iglesia se diera. O sea, si estamos todavía aquí en la tierra y no hemos ido con el Señor, significa que la doctrina pretribulacionista tenía hasta el día de hoy para su cumplimiento. ¿Por qué razón? Porque la doctrina pretribulacionista pone por fecha límite, por límite de tiempo, los 80 años de una generación. 1948, 80 años de en dónde? En 1928. Menos los 7 años, ¿verdad? De lo que ellos denominan la gran tribulación, que para mí es otro error. Ellos denominan esos 7 años como la gran tribulación. Entonces la fecha límite sería el 14 de mayo de 2021. Y por esa razón les he dicho, mis queridos hermanos, que no ha habido doctrina que haya tratado de dilucidar, de predecir el regreso de Cristo que haya quedado bien parada. O sea, el hecho de que estemos aquí hoy significa que esa doctrina falló. Falló. O sea, hoy todos los maestros de la Biblia que predican el pretribulacionismo, que son muchísimos, porque yo los veo hasta por internet diciendo la venida del Señor es inminente, todo está cumplido, ya nos vamos, ya nos vamos. Ellos tienen que entender que esta es la fecha límite, según el, pero ojo con esto porque le voy a decir otra cosa que hoy entendí. Entonces, 14 de mayo de 2021 sería el límite en la fecha para irnos según esa doctrina. Por supuesto, también para los que tienen otras, aquellos que una generación bíblica son 80 años, hoy sería la fecha límite también para que apareciera el anticristo. Y ni una cosa ni la otra. Ahora, eso es en la visión greco-romana. Después, más tardecito, ya estando por ahí solo dije, bueno, pero hoy no puede ser ya fecha límite porque usted no puede hacer cálculos de profecías bíblicas por medio del calendario grecorromano. Si usted quiere hacer cálculos de profecías bíblicas, usted tiene que hacerlos con base en el calendario hebreo, en el calendario judío. ¿Y cuál es la diferencia, pastor? Bueno, la diferencia es de 5 años, de 5 días por año. Significa que lo que para nosotros un año son 365 días, en el calendario hebreo son 360 días porque el calendario hebreo es lunar, mientras que nuestro calendario es solar. Y cuando me puse a hacer cuentas, hermanos, y me puse a tirar números, resulta que la fecha límite para este gran evento que todos los pretribulacionistas están proclamándolo como que eso es de la fecha límite, que esto está hasta aquí llegó, la fecha límite casualmente da exactamente hace un año, 14 de mayo del año pasado. O sea, pasó la fecha y no nos dimos cuenta y no ha salido ningún maestro de la Biblia a decirle a los pretribulacionistas que tienen un problema. Ahora, lo que normalmente va a suceder es que simplemente van a reconsiderar el tiempo, yo pienso, ¿no? El tiempo que dura una generación bíblica, que para mí son 120 años o máximo 100 años según Génesis 15. Si me apego a Génesis 15 son 100 años y si me apego a Génesis capítulo 6 serían 120 años. Pero bueno, esa es mi posición, como se los digo. Supongo que esto será revalorado tal y como ya se revaloró una vez antes
cuando se creía que la generación bíblica eran 40 años, por lo que fue el tiempo que duró la generación del desierto en morir. Pero bueno, todas esas son cosas que usted se dará cuenta que siempre están fallando y que en mi humilde apreciación, mientras más sigan ellos tratando de predecir esa fecha, lo único que hará el Señor es eh, eh, coger y asegurar con más vehemencia lo que dijo hace 2000 años. Y es que el día y la hora nadie la sabe, ni siquiera los ángeles del cielo. Amén. Yo les quería dejar eso ahí para que hagan un pequeño estudio y se den cuenta, los que conozcan a pretribulacionistas les digan, oiga, vea, mi pastor dijo esto, dijo aquello, ¿qué pasó con esta predicción de ustedes? Ahí nos damos cuenta, hermanos amados, que por esa razón, cuando se empezó todo esto de la pandemia, la gente dijo, el arrebatamiento es inminente. ¡Ay! Todo el mundo se enloqueció, eso fue una cosa tremenda. Y hermano, el día del arrebatamiento, como hemos enseñado en el tiempo atrás, no es un problema, no es un problema, hermanos, para nosotros enloquecernos, ni para irnos para una finca con batas blancas a tocar panderetas. Hermano, el arrebatamiento es una palabra de esperanza, de alegría, de que Cristo vuelva a poner qué orden en este mundo loco, porque este mundo es bien loco, hermano. Amén. Y entonces, hermano, Cristo vuelve, sí, amén. Es lo importante estar preparados, que Él nos encuentre como trabajando y haciendo lo que nos mandó a hacer y santificándonos. Amén. Dígame allá en su casa. Bueno, ahora sí vayamos a la palabra de hoy, hermanos. Yo sé que son interesantes los temas bíblicos y proféticos. Ojalá algún día, hermanos, podamos volver a hacer un pequeño estudio de Apocalipsis o un pequeño estudio de ciertas cosas que son bien interesantes. Pero por lo pronto vuelvo y le digo, lo importante es que cuando Cristo vuelva lo haya haciendo lo que Él le ha mandado. Amén. No importa si usted está durmiendo, no importa si usted está en el campo, no importa si usted está en la ciudad, usted será arrebatado con Cristo porque usted está haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que más santifica al hombre. Amén. Bueno, ahora, hace 8 días, como les venía diciendo, vimos lo que es el proceso disciplinario para una persona que está comportándose mal en la iglesia. Ahora quiero que me acompañen a la primera carta a los Corintios, capítulo 5. Y quiero que rápidamente, porque obviamente el tiempo avanza, miremos precisamente un caso de inmoralidad sexual juzgado por el apóstol Pablo que quedó plasmado en una carta para que nosotros entendamos cómo se deben juzgar las cosas, y un problema grave que tenemos en las iglesias hoy, que quiero que lo miremos, está aquí. También para que usted entienda que los problemas en la iglesia no son nuevos. Algunos pensamos, oh, es que los problemas ahorita en la iglesia son terribles. No es como antes, no, hermano, siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Y quiero que miremos también unos textos de balance, ¿verdad? Para que no nos vayamos a desbalancear. Ya les he dicho que la doctrina bíblica sana es el resultado de una enseñanza y de otra que la tiempla. O sea, de textos que dicen una cosa y de otros que dicen otra cosa. Y en la mitad de los dos textos, en el entendimiento de los textos, en la articulación de esos textos, se encuentra la conclusión de la verdad, en un equilibrio. Amén. Porque si nos volvemos implacables en la iglesia, perdemos también el camino. No nos podemos volver implacables y ahora coger a todo el que comete un error y someterle una vez al proceso disciplinario y pilas porque lo vamos a echar de la iglesia degenerado. No, cuidado. Pero vamos a mirar cómo lo trata Pablo, qué era lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Y les voy a dejar de tarea que por favor me lean el capítulo 6, del versículo 1 al 8, anótelo. Capítulo 6 de 1 Corintios, del versículo 6, del 1 al 8. Capítulo 6 de 1 Corintios, usted se lo va a leer en la casa. Ojalá repasen este tipo de enseñanzas, hermanos amados, ¿me oyeron? Repásenlas, es que es mucha información en muy poquito espacio, ¿me oyó? Usted tiene que volverlo allá a dilucidar, a masticar para entenderlo mejor. Entonces mire lo que dice aquí en 1 Corintios 5 del 1 al 13. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Bueno, pare ahí. Mire lo que está diciendo Pablo. Están tan mal ustedes. La iglesia de Corinto es tan corrompida, es tan perversa, que se escuchan pecados en la iglesia
que ni siquiera se escuchan en el mundo. Ciérrame la puerta. Que ni siquiera se escuchan, ¿cómo? Entre los mundanos. Oiga, hermanos, qué terrible, hermanos, cuando la iglesia cristiana se vuelve más corrompida que el mundo. Dígame una cosa, si la iglesia cristiana, si nosotros nos volvemos más corrompidos que el mundo, ¿cómo va a ser el mundo para ser salvo? Si miran a la iglesia y la iglesia está en corrupción plena. Entonces, ¿por qué razón les quiero dejar de tarea la primera de Corintios 6? Porque en la primera de Corintios 6, Pablo da a entender la inmensa autoridad que Cristo ha puesto en la iglesia. Da a entender que nosotros juzgaremos a los ángeles. Y alguno dirá, pastor, ¿cómo así que nosotros vamos a juzgar a los ángeles? Sí, claro, porque nosotros que somos hombres de carne y hueso, hemos abandonado lo terrenal por lo celestial. O sea, le hemos dicho que no al diablo y al mundo para ganar lo celestial, mientras que los ángeles de de Génesis 6 abandonaron lo celestial para tener lo terrenal. Y Dios es así de justo, que llega y coge a la gente que venció, a las personas que dijeron, preferimos lo celestial y vivir para lo celestial que para lo terrenal. Va a coger a esos para juzgar a los ángeles que abandonaron sus moradas celestiales para poderse juntar con las mujeres y tener sexo con las mujeres y familias con las mujeres. Amén. Entonces Pablo allí en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, está dando una serie de argumentos hablando de la inmensa autoridad que los cristianos tenemos, que los siervos de Dios tenemos, para hacernos entender que los siervos de Dios podemos juzgar las cosas que suceden en la iglesia. Amén. Y cuando usted sigue leyendo, el apóstol Pablo va terminando con estas palabras y él dice, no yerren, los injustos no heredarán el reino de Dios. Y empieza a dar una lista de injustos. Dice los avaros, los que se echan con varón, los afeminados, los fornicarios, los idólatras, no pueden heredar el reino de Dios. En otras palabras, Pablo en el capítulo 6 de la primera carta a los Corintios está diciendo que la injusticia, ojo con esto, que la injusticia no puede reinar en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Ay, pastor, entonces no podemos recibir a nadie porque todos somos injustos y pecadores. Hermano, recibimos a todos, homosexuales, transexuales, travestis, recibimos prostitutas, al fornicario, al adúltero, recibimos al brujo, al hechicero, al satanista, recibimos, hermano, al idólatra, sea católico, al que le gusta la chamanería, al que le gusta la nueva era, a todos los recibimos, pero los recibimos para que tengan un encuentro glorioso con Jesucristo. Y le digo una cosa, todo el que se ha encontrado con Jesucristo no pudo volver a ser igual, porque la luz rompe las tinieblas, porque la santidad del Señor rompe el pecado en mi vida, me confronta, me hace sentir el más pecador del universo. Y eso me lleva ¿hacia dónde? Hacia el arrepentimiento. Tal y como dice la palabra del Señor, no desconozcas, oh hombre, que su bondad te conduce al arrepentimiento. Entonces recibimos a todas las personas de este mundo, hermanos, en la iglesia, sí. ¿Pero para qué? Para que se arrepientan y sean transformados por el poder de Dios, de pecadores a santos, de malvados a buenos hombres, de personas carnales a gente que da fruto del Espíritu, abundante. Nosotros no recibimos en la iglesia, hermano, gente para volverlos super teólogos, para meterlos en los grandes cursos de teología, para que sepan mucho y vivan poco, como que he conocido a muchos, saben Biblia, han hecho todos los cursos, yo soy un duro de profecía, y mientras que le hablan a uno, tienen el cigarrillo en la mano y el traguito, y le dicen a uno en la tertulia, yo soy un gran cristianazo, una gran cristianaza, dicen, hermanito, menos palabras y más vivencia. ¿De qué sirve tanta habladuría, tanta teología, tanta cosa, hermano? Y usted no vive ni siquiera una jota del evangelio. Usted es un falso, un hipócrita, y usted es un fariseo. No le ponga más misterio a eso. Y Pablo lo que hace en la primera carta de los Corintios, capítulo 6, es decirle a la iglesia que la iglesia no puede estar llena de la maldad. O sea, todos son bienvenidos, pero para cambiar para la gloria de Dios, para ser transformados por Cristo, no para que sigan con sus fechorías adentro de la iglesia. Que el avaro ahora resulta que está en la iglesia mirándole cómo roba a los hermanos y cómo un día se vuelve pastor para ser un bandido, un degenerado que robe a todo el mundo. No, señor, así no es la cosa, por ahí no va.
Pero ¿qué ha pasado, hermanos? Que muchas veces la iglesia se llena de maldad. ¿Y qué pasa? La fe de la gente se hiere y los de afuera nos vituperan y pisotean el nombre de Cristo. Amén. Eso es en la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Entonces, aquí Pablo en el versículo 1 del capítulo 5 está diciendo, oiga, se escucha una fornicación entre ustedes tan grave que ni siquiera entre los impíos se escucha es que un tipo tiene la mujer de su papá. No me crea tan salvaje. Pero Pere le voy a leer para que usted comprenda aquí unas palabras bien tremendas. Y mire lo que le dice Pablo. Y vosotros estáis envanecidos. Oiga, ¿cómo así? Mire esto tan tremendo. Está diciendo Pablo, ustedes tienen allá un tipo que cogió diamante a su madrastra, o sea, a la mamá de su papá, que yo supongo que no era su mamá, espero que no fuera la propia mamá, porque eso sí ya pues sería la tapa, pero era la mujer del papá de él y ahora la tenía diamante. Y al tipo nadie le había llamado la atención en la iglesia, lo tenían ahí en la iglesia tranquilito, contentico y feliz, y nadie le había dicho nada. Y yo me imagino por qué. Yo me imagino que en la iglesia de Corinto eran muy amorosos. Dios es amor. Y tenían al degenerado ahí. Y como Dios es amor, no le digan nada. No le hagan nada. ¡Oh! ¡Qué amorosos somos! Y Pablo, ¿sabe cómo les dice? Ustedes están como envanecidos. Están, como dicen aquí en Neiva, está vanidoso. Está vanidoso. ¿Y de qué estaban envanecidos, hermanos amados? Bueno, de una cosa muy grave que nos puede pasar y nos ha pasado, hermano. Tremendo. Yo mismo caí años atrás en ese error, hermano. ¿Cuál error, pastor? Usted cae. Sí, yo caí en ese error. Y Dios me despertó de mi error y me hizo entender mi error. ¿Sabe cuál es el error? ¿Cuál vanidad hay ahí? La vanidad de creernos más amorosos que Dios. Dios dice, escúcheme bien, Dios dice, mire, se lo voy a leer. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 19 al 21. Dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos, dice la Biblia, delante de todos, para que los demás también teman. Mire el consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo, reprenda a los que persisten en el pecado delante de todos, o sea, hábleles en público, avergüéncelos, dice Pablo. Hoy en día, si usted llega a hacer eso, los demás dicen, ¡oh! Le falta sabiduría, ¡ay! Le falta amor. Hermano, eso es vanidad. El que se crea que tiene más amor que Dios, yo lo invito a reconsiderar. ¿Va a morir usted por la humanidad? ¿Ya está listo usted para perdonar a sus enemigos y amarlos como Cristo nos ama? ¿Será que hay alguien más amoroso que Dios, hermano? Y si Dios dice, reprenda, haga, expulse, modifique aquí, póngale una tranca allá, corrija a su hijo, ponga orden. Si Dios dice eso, hermano, ¿será que nosotros somos más misericordiosos y más amorosos que Dios? No, hermano. Y Pablo aquí lo reprende y les dice, ustedes están como envanecidos. Ustedes se creen más amorosos que Dios y ustedes creen que teniendo ese bandido en medio de la congregación, ustedes están haciendo bien. Y lo que no saben es que están haciendo que el mundo blasfeme el nombre de Dios por su culpa, porque no hablan, porque no corrigen, porque no están instando a ese tipo a que se corrige o se larga de la iglesia. Pero en la iglesia no se va a permitir semejante abominación. ¿Qué es eso? ¿Qué tal uno llegar agarrado de la mano con la mamá? ¿Pero qué es eso? Es que ni en el mundo, hermano. O con la madrastra. Que pastor, aquí le presento a mi nueva novia. Santo Dios de Israel. Pero así estaban estos tipos y no pasa nada, decía. Y Pablo, mire, pero yo quiero que mire lo que hace Pablo, se pone bravo el hombre. Hace uso de la autoridad apostólica que tiene terrible, hermano. La autoridad apostólica es una cosa terrible, hermano. Mire, vamos. Mire lo que los insta. Este es un tipo de oración. Hoy le voy a enseñar un poquitico del área de la intercesión.
Esta es una oración que muy poco se utiliza en la iglesia, se llama la endecha. Miremosla aquí. ¿No deberíais más bien haberos lamentado? Lamentado, ¿qué es lamentar? Endechar. Pablo dice, ¿no deberían ustedes estar llorando delante de Dios, endechando por la desgracia en que han caído, por la perversión en que están? Porque es que, hermano, yo quiero que usted entienda, esto no es el juicio del creído que se cree la gran cosa y está juzgando a otro con el dedo, no. Cuando usted es un varón de Dios, cuando usted es una mujer de Dios, usted se identifica con el pecado ajeno y usted sabe qué hace, se pone a llorar delante de Dios diciéndole, Dios, no dice, ese tipo ha caído. ¿Sabe cómo dice el varón de Dios? Dice, hemos caído, Dios, hemos pecado contra ti. Se incluye entre el problema y se pone a llorar como lo hacía Daniel. Se pone a llorar, hermano, delante de Dios y dice, hemos pecado, hemos caído. Eso se llama endechar, como lo hacía Jeremías. Nos hemos corrompido, perdónanos, Dios. Eso se llama ¿cómo? Endechar. Pero los de Corinto, ¿cómo estaban? Envanecidos, diciendo, eso no pasa nada. Dios es amor. Dios todo lo, dejémoslo ahí. Pablo, conociendo a Dios de verdad, no un Dios imaginario que muchos tienen, porque es que muchos tienen a un Dios que se imaginan, es una ficción en su mente, no lo conocen. Muchos tienen un Dios que es una idea. Imagínense, ¿podrá salvarme una idea? Pues si es por ideas, todos tenemos ideas, hermano, pero las ideas no salvan a nadie. Cristo sí salva. Amén. Entonces les dice, oigan, no deberían haber más bien endechado. No, mire lo que dice, no deberían haberse lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. ¡Ay, santo! ¿Y lo que dice el Señor aquí? Dice, no se deberían haber puesto a llorar delante de Dios para que Dios quitara a ese bandido de en medio de ustedes. Ni siquiera Pablo dice, échenlo. Está diciendo, entréguenselo al Señor, lamentense, lloren para que Dios se encargue y tome cartas en ese asunto. De ver que ustedes no están contentos con lo que está pasando en la iglesia. Que Dios se entere, hermanos, de que no estamos felices cuando la iglesia cae o cuando un miembro cae de la iglesia en fornicación. Yo se lo digo, hermano, porque nos ha pasado. Cuando un miembro de la iglesia cae en fornicación, hermano, acá usted viera el cuerpo pastoral, usted viera aquí cómo nos ponemos tristes, hermano. Viene como un espíritu de luto, una cosa impresionante. Y todos llorando y llorando y una vergüenza nos coge delante, es porque ese es el espíritu de Dios. El espíritu de Dios es corporativo, es colectivo. Y bueno, le damos gracias a Dios porque muchos de esos hermanos que han caído muchas veces en pecado, por causa de la oración, de la endecha y del dolor, Dios los ha levantado, hermano. Para que usted entienda que es que Dios no es que quiera matar gente ni destruir a nadie. Pero lo que pasa, hermanos, es que Dios sí quiere que, hermano, entendamos que la iglesia no es el reinado de la maldad. La iglesia es el lugar de los santos, donde venimos todos los malvados a convertirnos al Señor en hombres de Dios para que ya los pecadores no sean más pecadores. Es como hay pastores que se la pasan predicando que todos somos pecadores y después de haber conocido al Señor seguimos siendo pecadores. Yo digo, ¿ese tipo qué Biblia leerá? Cuando la Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio, linaje santo, escogido por Dios. No, Dios no nos ha llamado, hermanos, a seguir siendo unos degenerados. Dios nos llamó a ser santos, no buenas personas, santos, que es un concepto completamente diferente a ser buena persona. Hay testigos de Jehová muy buenas personas. Hay budistas que son buenas personas, pero no son santos ni salvos. Amén. Usted tiene que pedir a Dios que le revele qué es la santidad para usted vivirla. Porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y yo le digo, si Dios dice que nadie lo verá y usted no es santo, usted no lo va a ver, hermano. Así usted se revuelque de la rabia y le dé piedra, pero no lo va a ver, porque Dios lo que dice lo cumple. Amén. Bueno, sigamos leyendo. Mire con lo que sale, mire con lo que sale aquí, mire aquí con lo que sale el apóstol Pablo tan tremendo. Dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Mire esto, aquí estamos viendo el juicio delegado en acción. ¿Sí lo ve? Este no es el juicio del que tiene un tronco en el ojo y le quiere sacar la astillita al hermanito en el ojito. No, este es el juicio del varón de Dios que no tiene tronco, que está lleno del Espíritu
Espíritu Santo y que está viendo en la iglesia un problema gravísimo, que está viendo un falso hermano, que está viendo un perro, que está viendo un mutilador del cuerpo, que está viendo un lobo, que está viendo un problema, que está ejerciendo su autoridad para juzgar al mal, a la manzana podrida, antes de que ¿qué? De que pudra a las demás. Dígame. Mire lo que dice. Versículo 4. Ojo con esto, es que hay tanto que enseñar aquí, hermanos, que me gustaría meterme otros 2 viernes, por no para terminar de que ustedes vean lo que es la autoridad de Cristo en la iglesia, pero vamos de a poquito. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mire la autoridad. O sea, está tomando el nombre de Jesús para hacer el juicio que Jesús hace. Reunidos vosotros, refiriéndose a los ancianos, y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ojo con eso, está invocando la autoridad de Jesús, pero tiene que reunir a los ancianos porque, a ver, en la segunda parte de Mateo 7, lo que leímos hace 8 días, si usted sigue leyendo, el texto dice que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. No se refiere a la presencia de Dios como muchos dicen, porque si usted invoca al Señor, usted solo, la presencia de Dios desciende. No se necesitan de 2 o 3 para que el Señor esté ahí. Pero cuando usted lee estos textos en su contexto correcto, lo que está refiriéndose es a que la decisión que toman 2 o 3 ancianos de la iglesia, la toman en el nombre del Señor y con la autoridad de Cristo, y es el equivalente a que Cristo tomó esa decisión. Pero toca leerlo. Si usted quiere, después leemos bien, estructuramos bien la enseñanza para que usted la vea, hermano, porque son textos que yo no tengo problema con que se invoquen. Siempre se invocan para decir que el Señor está aquí porque estamos 2 o 3 reunidos en su nombre. Y yo le digo, hermano, que yo estando solo en mi cuarto de oración, invocaba el nombre del Señor y la gloria de Dios está conmigo. Y no necesitaba ni de 2, ni de 3, ni de 4, ni de 5. Él estaba ahí porque Él está con el que lo ama. Amén. O ¿cuántos necesitó Moisés para verse cara a cara con Dios? Nadie. Él estaba solo. Y él entraba solo al lugar santísimo para verse con Dios. Entraba solo. Entonces, en realidad lo que está haciendo aquí Pablo es haciendo uso de esas palabras de Mateo 7, reuniendo a los ancianos de la iglesia, está él mismo tomando la autoridad. Y en el nombre del Señor Jesucristo van a tomar una decisión. Mire la decisión tan brutal que van a tomar aquí estos varones de Dios. Con el poder de nuestro Señor Jesucristo, versículo 4, vamos al 5. El tal se ha entregado a Satanás. Mire, hermano, a este tipo, violento esto, hermano. A este tipo Pablo, ojo con esto, a este tipo Pablo no lo echó de la iglesia. Dice, se me reúnen todos, mi espíritu estará con ustedes para aportar la autoridad apostólica. Y ese hombre lo vamos a entregar a Satanás. Mira lo que dice. ¿Para destrucción de qué? De la carne. O sea, para que el diablo lo cogiera como hizo con Job y lo enfermara, lo acabara, pero ahí sí, sin límite, hasta que lo llevara inclusive a la muerte. Mira lo que dice. A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, Pablo aquí está diciendo, vamos a entregar a este hombre al diablo para que el diablo lo destruya, lo mate, pero que en medio de ese proceso Dios le otorgue arrepentimiento para que él vea la autoridad de Dios tan violenta, que es real, y que cuando él se vea en ese problema, clame a Dios por perdón y él sea como salvo. O sea, hasta en eso fue misericordioso. ¿Cuántos dicen amén? Hasta en eso Dios dijo, ¿sabe qué, Pablo? Entrégueselo al diablo para que el diablo lo destruya, pero para que él se salve al ver la autoridad tan grande que hay en mi iglesia y cómo yo respaldo a mis siervos cuando hacen lo que yo les digo. Amén. Cuando hacen lo que... Por eso antes de hacer una cosa así, tienen que reunirse los siervos de Dios, 2, 3 hermanos, 2, 3 siervos de Dios, dilucidan el asunto, miran qué está pasando, piensan en las cosas y luego toman acciones, orando, pidiendo dirección al Espíritu Santo. Y dice la Biblia
En ese mismo texto, yo quiero que usted anote ahí Mateo 7 para que lea todo ese texto. En ese mismo texto dice que todo lo que nosotros atemos en la tierra será atado en los cielos. O sea, la decisión de esos 2 o 3 varones de Dios tiene tanta fuerza que es como si Cristo mismo tomara la decisión. Y la decisión que toman los 2, 3 varones de Dios es en el cielo firmada. O sea, si yo aquí ato con los 2 hermanos, allá Dios ata. Y si yo aquí desato, allá Dios desata. Es el mismo texto que habla acerca del retener o de absolver los pecados, que es el texto que han tomado los católicos para la confesión. Pero que si usted se fija no es para confesión, es para decisiones en la iglesia, para tomar decisiones tan violentas como esta de entregar a una persona al diablo o de expulsarla de la iglesia. Es eso, es autoridad. Lo que Dios está diciendo aquí, hermanos, es que el reino de Dios tiene 2 áreas. Las áreas celestiales, donde está el Señor con sus ángeles, y las áreas terrenales, donde están los siervos de Dios con su iglesia. Y ambas cosas son una. Amén. Y las decisiones que aquí los siervos de Dios toman con el Espíritu Santo son decisiones que Dios respalda en los cielos, hermano. Tremendo, hermano. Ahora, versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿Sí ve? Están como vanidosos, jactanciosos, se creían los más amorosos del mundo. Dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? En otras palabras, ¿ustedes no entienden que una manzana podrida pudre lo demás? Tremendo, hermanos, cosas tan sencillas, ¿verdad? Mira lo que dice, limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Cuál? La de la hipocresía, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Bueno, versículo 12 y 13 para terminar por hoy, porque otra vez se me fue el tiempo. Pero hermanos amados, dentro de 8 días volvemos a engancharnos aquí con este tema tan bonito que hemos cogido para poder ver el balance, ¿verdad? Vamos a mirar el balance, cómo actúan también las oportunidades de Dios, ¿verdad? Antes de tomar estas decisiones tan impresionantes, hay unas oportunidades. Tenemos que ver cómo actúan, cómo hay que hacer, cómo hay que hacer uso de la misericordia hasta el último momento para tratar de salvar esa alma, ¿verdad? Y entender que estos juicios duros y delicados son el último recurso. Es cuando ya usted ve que la persona entra en una cosa que la Biblia llama contumacia. O sea, cuando la persona ya es tan rebelde, tan terrible, que ya no hace caso en nada, ya no para bolas, ya lo desprecia usted, lo menosprecia. No, eso allá son mejores. Ustedes que saben, poco hay de patinchados. Ustedes que van a saber. Cuando ya eso sucede, entonces Dios permite que se tomen estas decisiones difíciles, hermano. Difíciles para proteger el cuerpo de Cristo. Versículo 12 del mismo capítulo para avanzar hasta el final. Ojo con esto. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Dígame. Entonces, ojo con eso. Esto no es un llamado de Dios para que nos la pasemos señalando a los mundanos y a los que no conocen a Cristo. Mire ese degenerado. Y miren esos homosexuales. ¡Uy, qué horribles! ¡Ay! Y mire ese borracho. ¡Ay, horroroso! Y mire ese mentiroso. Y mira, ¡ay, tú tan lindo! Tú tienes el beneficio de ser un criticón, la bendición. Hermanos, no, esto no. Pablo está especificando que nosotros no tenemos autoridad para coger y juzgar a los de afuera de la iglesia. Porque la Biblia dice, ya lo miramos nosotros, a los de afuera los tiene que juzgar Dios. Pero sí tenemos autoridad para juzgar las cosas de ¿qué? De la iglesia. Lo de adentro sí lo podemos juzgar, lo de afuera no. Si tenemos autoridad, ojo con eso, ¿no? Porque tiene que haber autoridad para uno poder juzgar. No juzgáis vosotros a los que están adentro, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso entre vosotros. Amén. ¿Cómo dice el apóstol? Quitad a ese perverso entre vosotros. Dentro de 8 días
vamos a ver la palabra que le da balance a esta, ¿verdad? Porque como ya lo dije, si usted solamente toma un aspecto de la enseñanza, entonces nos vamos a volver implacables. Nos vamos a volver gente ya religiosa, durísima, que lo que vamos a hacer es destruir a los demás. No. Dentro de 8 días miramos el balance de esta palabra y sacamos conclusiones ya de la enseñanza, ¿vale? Pero bueno, por lo pronto entonces vamos a dejar hasta aquí. Y como ya lo dije desde el principio, para los hermanos que conocen esas cosas del pretribulacionismo, ya les dije el dato. Para los que se lo perdieron, véanse el principio de la enseñanza, porque hay dos datos bien interesantes para que mediten, para que reconsideren y para que miren sus posturas teológicas que se están cayendo en estos días porque sus propios términos los están venciendo. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a orar, hermanos, y a pedirle a Dios siempre que en nuestras iglesias no gobierne la injusticia, pero que tampoco vaya a gobernar, ¿verdad?, la dureza. Tiene que haber un equilibrio y Dios siempre nos va a ir dando, conduciendo para que no hagamos lo que es incorrecto. Oremos. Amado Padre Celestial, yo doy gracias por tu palabra, porque nos abre los ojos, Señor, acerca de la autoridad inmensa que nos has dado como siervos de Dios y como cuerpo de Cristo. Perdónanos, Señor, por haber sido laxos en muchas cosas. Nos permitimos que la maldad, que la injusticia se apoderara de la iglesia y las consecuencias las pagamos, Señor. Y fueron consecuencias muy duras y difíciles, Señor. Perdónanos, Dios. Pero te pedimos, Señor, que nunca más la injusticia se vuelva a apoderar de mi amado Jesús, sino que en mi amado Jesús haya paz, haya amor, haya, claro, los procesos de arrepentimiento, de reconciliación contigo, de crecimiento espiritual, como debe ser, pero que tampoco haya, Señor, dureza ni inflexibilidad, no, Señor. Que siempre tú nos des el entendimiento y la sabiduría para tratar todas las cosas, Señor. De verdad, perdona el pecado de tu pueblo, Señor, y ayúdanos a ser esa luz que tú dices que debemos ser en el mundo. La luz del mundo somos nosotros. Perdónanos, levántanos y haznos brillar con tu luz, Señor Jesús. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, fue una alegría haber estado con ustedes en esta noche. Dentro de 8 días ya terminamos este tema y sacamos conclusiones. Bueno, Dios los bendiga muchísimo, Dios los guarde y nos vemos dentro de 8. Chao, chao.